Un saludo para todos nuestros oyentes en este nuevo episodio de Generación Digital que hemos querido dedicar a la llamada triple crisis ambiental. Hoy estamos con ustedes Natalia Gaviria, profesora de la Facultad de Ingeniería. Y Alejandro Pimienta, profesor del Instituto de Estudios Regionales. Quien les habla es Freddy Duitama, profesor de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería. A propósito de la COP16, que se está celebrando entre el 21 de octubre y 1 de noviembre en la ciudad de Cali, Colombia, que es la llamada Conferencia de las Partes, o sea, el órgano supremo que toma las decisiones del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Hoy vamos a tratar temas que son estrechamente cercanos a lo que se va a hablar en esta conferencia. Veníamos hablando en episodios anteriores del cambio climático, pero hoy queremos introducir otras problemáticas asociadas y más allá del cambio climático en sí mismo. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha planteado que 9 de cada 10 personas en el mundo respiramos aire con niveles de contaminación que superan los estándares de calidad recomendables para la salud humana. ¿Sí? Igualmente, hay un tema con la biodiversidad y un peligro grande. Hay cifras que hablan de que hay riesgo de que perdamos en el planeta por lo menos 1 millón de especies que hoy existen, que por supuesto el que desaparezcan van a traer consecuencias grandes para nosotros, no solo a nivel del cambio climático, sino en nuestro estilo de vida, ¿sí? Igual, pues, hay otra serie de elementos sobre los aumentos de temperatura, por ejemplo, en los últimos años, el calor que todos hemos sufrido en estos días en nuestra ciudad, no es un fenómeno exclusivo de Medellín, sino que es un fenómeno muy asociado al calentamiento global. Sobre todos estos temas queremos hablar hoy y para ello invitamos entonces a la profesora Ángela Rendón, quien es doctora en Ingeniería Ambiental, investigadora de MinCiencias. La profesora Ángela es directora del portal Territorios Sostenibles, un portal del que ya hemos hablado en episodios anteriores y que está dedicado a tratar todas estas temáticas que hoy abordamos en el podcast. Es además, lleva 15 años de experiencia en docencia universitaria a todo nivel, en pregrado, maestría y doctorado. Sus áreas de actuación académica son la hidrología, la meteorología y el cambio climático, incluyendo aspectos fundamentales de la mecánica de fluidos, la hidráulica y la modelación, con aplicaciones en adaptación al cambio climático, la seguridad hídrica y los riesgos asociados con lluvias extremas e inundaciones, así como la calidad del aire y en general diversos aspectos que condicionan la sostenibilidad de los territorios. Profesora Ángela, un saludo. Un saludo muy especial, buenas tardes para todos y para todas. Gracias, profesor Freddy, a la profesora Natalia, al profesor Alejandro por este espacio para conversar de temas pues que a mi juicio son altamente relevantes, sobre todo pues como en tiempos de la COP16 en Colombia. Ángela, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Pues yo estoy muy contenta de volver a retomar el podcast y creo que este es un tema completamente pertinente a la luz de la COP16 que está teniendo lugar en Cali en este momento. Nuevamente pues es un placer estar aquí con Freddy, con Alejandro y que Ángela haya aceptado esta invitación. Yo quería empezar por preguntarte, Ángela, y por pedirte que nos explicaras qué es lo que se entiende por la triple crisis ambiental. Bueno, resulta que cuando nosotros hablamos de los retos ambientales que enfrentamos como especie, pues como sociedades actuales y como especie en general, estamos muy acostumbrados como a hablar del cambio climático. El cambio climático, pues lo entendemos un poco mejor, ¿cierto? Ya sabemos que debido a las actividades humanas hemos cambiado la composición de la atmósfera y que como esa composición ha cambiado, pues entonces la Tierra
pues atrapamos más radiación de onda larga y la Tierra se está calentando, digamos que ese es como el resumen, y que a raíz de eso, pues almacenamos más energía y a raíz de eso, pues ha habido como un efecto en cadena en el clima de la Tierra. Ese, sin entrar como en muchos detalles, el problema y los impactos del cambio climático ya los entendemos un poco mejor. Sin embargo, esa es una de las partes de la crisis ambiental que enfrentamos hoy en día. Pero hay otros dos que son igualmente importantes, que son la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Y cuando hablamos de la contaminación, pues estamos hablando de la contaminación en todas sus formas y tanto de la contaminación del agua, del suelo y del aire. Como estamos hablando de una triple crisis ambiental, quiero empezar diciendo lo siguiente, y es que no sirve resolver uno solo, ¿cierto? Sino que estamos como frente a unos retos muy grandes que involucran estos tres ramales y hay que tratar, pues, digamos, de avanzar en la solución de los tres. Resolver uno solo, digamos, no nos ayuda a nuestro bienestar como especie. En cuanto al segundo ramal, Ángela, el que tiene que ver con la pérdida de la biodiversidad, ¿qué nos puedes decir al respecto? Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, estamos hablando de que estamos perdiendo una cantidad de especies a una tasa muy acelerada en la Tierra. A números de hoy, uno podría decir que 1 de cada 8 especies de animales, plantas y hongos, ¿cierto? Que es como otro de los reinos de la naturaleza, están amenazados de extinción. O sea, una de cada 8 especies está amenazada, tanto que estamos hablando de que estamos a puertas de una sexta extinción masiva. Eso en términos del planeta es muy preocupante y particularmente en términos de Colombia también, porque resulta que cuando hablamos de los números de Colombia, Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo. Y voy aquí a dar como una claridad simple en el término biodiversidad, y es que cuando uno habla de biodiversidad, uno está hablando de diversidad biológica, es decir, de qué tan diversos somos en especies de plantas, hongos y animales, pues por ejemplo en un país como Colombia. Entonces, como les estaba contando, pues Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil, pero incluso si fuéramos a hacer la cuenta por metro cuadrado, Colombia ocuparía el primer lugar. Esto pues porque Brasil tiene una gran parte de la Amazonía y es un país mucho más grande, pero si fuéramos como a hacer los cálculos, como dije, por metro cuadrado, en realidad Colombia ocuparía el primer lugar. Eso, digamos, ese ranking alegra, ¿cierto? O sea, vivimos en un país más biodiverso. En muchos casos hemos creído que en esa biodiversidad es muy protagónica, pues la Amazonía colombiana y por supuesto, pero gran parte de esa biodiversidad con la que cuenta Colombia se debe, digamos, a la gran diversidad climática que tenemos en los Andes. En los Andes, pues en la cordillera de los Andes que atraviesa el país, tenemos muchos pisos térmicos y eso, digamos, conduce a que tengamos mucha diversidad, digamos, en todas las especies de plantas, hongos y animales. Pero resulta que, como dije ahorita, esas son unas cifras pues, que alegran, decir que vivimos en un país muy biodiverso, pero tristemente también vivimos en un país que puntea, digamos, la pérdida de biodiversidad. Colombia ha ocupado, pues está como entre los primeros lugares, a veces es el primero, a veces no, en pérdida de biodiversidad anual, ¿cierto? Es decir, ocupamos los primeros números en el ranking de biodiversidad, pero también a la tasa a la que perdemos esa biodiversidad. Entonces, este segundo ramal de la crisis ambiental, pues para nosotros en particular, y como dijimos ahorita, pues el momento de la COP16 es altamente relevante porque estamos perdiendo, como dije, estamos a puertas de una sexta extinción masiva y eso, por supuesto, tiene todo que ver con Colombia, dado como su ranking en biodiversidad en el mundo. Ya entrando en el tercer ramal, en el de la contaminación. Vení, antes de que pena interrumpirte, antes de que entremos en el tercer ramal, yo quisiera de pronto que ahondáramos un poquito más en este tema de la biodiversidad. A ver, los números que nos estás presentando a mí me parece que son aterradores y que realmente nos deben asustar y creo que la parte que decís que en Colombia nos mantenemos muy tranquilos porque somos uno de los países más biodiversos.
Sin embargo, creo que es hora como de que nos vamos pellizcando un poquito y esos números que nos estás mostrando creo que nos hacen un llamado a eso. Yo quiero que nos digas, por ejemplo, qué impacto tiene en nuestra vida, en el día a día, esa pérdida de la biodiversidad. Y después nos vamos a la otra rama, si te parece. Sí, sí, claro que sí. No, números alarmantes, pues por supuesto. O sea, que seamos uno de los países más biodiversos del mundo es maravilloso, y que no sepamos como esa riqueza con la que contamos, pues es igual de grave. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, la Tierra tiene pues ha tenido como un equilibrio que tiene también que ver con, digamos, con toda la diversidad terrestre que hay en ella. Sin entrar como en muchos detalles de biología, pues cada especie tiene como su función en la Tierra. Entonces, nosotros estamos perdiendo biodiversidad a estas tasas tan aceleradas, pues por supuesto por cuenta de la deforestación, que es, digamos, como uno de los grandes motores de pérdida de biodiversidad, deforestación con distintos fines. Y esa pérdida de biodiversidad nos afecta de múltiples maneras a los seres humanos, incluso a quienes estamos, digamos, lejos de los bosques viviendo en las ciudades, ¿cierto? Voy a poner algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, ciertos tipos de plantas, pues y ciertos tipos de árboles retienen contaminantes de la atmósfera, pues tienen cierta capacidad de retener ciertos contaminantes, y entonces, si perdemos los bosques, vamos a estar típicamente, sin irme todavía para el tercer ramal de la crisis ambiental, pero de alguna manera tiene su efecto en calidad del aire. Asimismo, por ejemplo, en términos de la temperatura, ¿cierto? El mismo efecto de transpiración de los bosques, ¿cierto? Los bosques en sus procesos naturales consumen energía de la que llega del sol, ¿cierto? Para todos sus procesos biológicos. Si esa energía no se consume en los bosques, eso lo que quiere decir es que se va a consumir en otra cosa, y entonces vamos a calentarnos más, ¿cierto? Va a seguir aumentando nuestra temperatura. Hay muchos, digámoslo así, servicios o ventajas que podemos obtener de una buena relación con nuestra biodiversidad. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, como para no extenderme mucho, y es que las cuencas, pues los ríos, cuando nosotros vemos un río, hay una regulación natural de ese río por cuenta de un sistema natural, ¿cierto? De lo que hay en las altas montañas, por ejemplo, para nosotros en nuestros páramos. O sea, hay una regulación natural que mantiene ese flujo de los ríos, digamos, en unas condiciones que nos garantizan seguridad hídrica, ¿cierto? Que tengamos agua en cantidad y en calidades aptas como para nuestro consumo humano. Pero resulta que si nosotros estamos destruyendo los bosques, los páramos, entonces una cosa que va a pasar es que esa capacidad de regulación natural la vamos a ir perdiendo, la vamos a seguir perdiendo más bien, y entonces nuestros sistemas ya no son capaces como de regular ese flujo del agua por la tierra, ¿cierto? De alguna manera, eso en combinación con el cambio climático es lo que nos ha llevado y nos está llevando, y lastimosamente nos seguirá llevando, por ejemplo, hacia racionamientos y cosas de esas, que son impactos que tienen que ver con el cambio climático y con la pérdida de biodiversidad, porque los sistemas naturales ayudan también en esa regulación. Ángela, hemos estado hablando de estos ramales de la triple crisis ambiental. Ahora hablemos un poco más de esta tercera, la que tiene que ver más pues con contaminación y con degradación de los ecosistemas. Si nos cuentas un poco en qué consiste, y ahí quisiéramos también ya introducir también una reflexión más económica, política y social, porque tal vez, y esa es la pregunta, tiene mucho que ver esta degradación, nuestra crisis, pues con nuestro modelo de desarrollo económico y de consumo, la sobreexplotación que hemos tenido de los recursos naturales, el tipo de urbanización y expansión de infraestructuras que nosotros tenemos pues en todos los países, el tipo de producción industrial y el tipo de agricultura intensiva, y en general digamos que los patrones de consumo desmedido. Hay entonces
un poco también si puedes introducir el tema de entonces qué podemos hacer como sociedad al respecto, cómo podemos aminorar el impacto. Lo primero es que resulta que los seres humanos nos hemos ido volviendo muy urbanos con el tiempo, ¿cierto? Antes éramos mucho más de vivir en espacios más abiertos, pero durante los últimos años, cientos de años, nos hemos vuelto muy urbanos. Cifras de la ONU muestran que en la actualidad, y cuando digo en la actualidad, esas cifras de hace algunos años, más o menos el 50% de los seres humanos vive en ciudades. Y ese número tiende a crecer hacia el 70% alrededor del 2050. Es decir, vivimos de manera concentrada, digamos, nos agrupamos, y eso da lugar como a la creación y a la formación de grandes ciudades. Cuando estos grandes desarrollos urbanos se dan, pues entonces aparecen un montón de retos, y en este caso me voy a concentrar en los retos de la contaminación. Esos centros urbanos son sumideros de recursos, ¿cierto? Las personas viviendo en las ciudades, pues en parte vivimos en las ciudades porque nos gustan las ciudades porque tenemos acceso a recursos de salud, de educación, transporte, cerca, ¿cierto? Alimentos cerca. Pero resulta que el impacto que tienen esas ciudades va mucho más allá de la mancha urbana de la ciudad. Uno de los grandes retos ambientales y de sostenibilidad que enfrentan en este momento los grandes centros urbanos, las ciudades en las que vivimos, es no saber bien qué hacer con la contaminación que producimos, porque así como somos sumideros de recursos, resulta que producimos mucha basura, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Residuos líquidos, residuos sólidos y residuos gaseosos, ¿cierto? Entonces contaminamos las aguas, los suelos, el aire, ¿cierto? Y entonces, como dije, ese es otro de los retos grandes ambientales de hoy en día. Una arista de esta parte de la contaminación es la calidad del aire, ¿cierto? Que es un tema en el que yo trabajo, un tema que me apasiona, en el que he trabajado durante varios años. Y es que, de acuerdo con cifras de la OMS, el profesor Freddy Duitama ahorita mencionó una de esas cifras, yo la voy a decir simplemente de otra manera, y es que más o menos el 99% de personas en el mundo viven en condiciones de calidad del aire que no son óptimas para la salud. Uno diría, ¿eso qué significa? O sea, eso significa que nuestras manchas de contaminación, esa contaminación que sale predominantemente de las ciudades, ni siquiera afecta solo a quienes viven en las ciudades, sino que ya incluso mediciones en puntos que quedan distantes de las ciudades tienen problemas de contaminación del aire, ¿cierto? Y cuando yo digo que digamos, no viven en condiciones óptimas para la salud, ¿eso qué significa? Significa que es que hay unos contaminantes del aire que nos afectan de múltiples maneras, algunos, pues digamos, con efectos en el largo plazo, ¿cierto? No nos vamos a dar cuenta ahí mismo, sino que puede que nos demos cuenta en 30 o 40 años bajo exposición permanente. Y entonces hay una problemática global de contaminación del aire que apenas se está haciendo evidente durante las últimas décadas. Unos números que son, a mi juicio, alarmantes, así como hablábamos ahorita de los números de pérdida de biodiversidad, y así como decimos que el 99% de personas vivimos en condiciones no óptimas de calidad del aire, es que la mala calidad del aire o la contaminación del aire causa en el mundo alrededor de 8 millones de muertes cada año, ¿cierto? Eso, digamos, cuando uno mira pues ese número, como en las cifras globales, es como difícil de mencionar eso qué significa, pero voy a dar como unas cifras comparativas solo como para tener una referencia. La mala calidad del aire tiene, digamos, en las estimaciones que hace la OMS, causa más o menos el 16% de todas las muertes en el mundo cada año. O sea, casi el 20% de toda la gente que se muere por múltiples cosas, por todas las razones que la OMS tiene reportadas. Causa 3 veces más muertes que el SIDA, por ejemplo, ¿cierto? O sea, siendo un poquito más precisa, causa 3 veces más muertes que el SIDA, incluso que la tuberculosis y la malaria juntos. O sea, juntando el SIDA, la tuberculosis y la malaria, la mala calidad del aire causa más muertes. E incluso, que esta cifra a mí me parece
digamos, pues todas estas cifras son impresionantes, es que causa 15 veces más muertes que todas las que han causado todas las guerras en el mundo y otras formas de violencia. Causa más muertes que las que se sufren al año por accidentes de tránsito. Entonces, estas son cifras globales, pero otra vez, ¿cómo estamos como en Colombia y en la región? En Latinoamérica se calcula que más de 200.000 personas se mueren, pues digamos en toda Latinoamérica donde está Colombia, se mueren por enfermedades asociadas a mala calidad del aire. Esas enfermedades pues tienen que ver con accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, enfermedades pulmonares, cáncer, ¿cierto? Todas esas enfermedades que, como digo, resultan en muchos casos como por exposición de largo aliento, que no se evidencian ahí mismo, pero que los impactos pueden verse incluso en las escalas de años, tanto así que se puede acortar la esperanza de vida significativamente, un año o varios años, dependiendo pues como de las condiciones particulares de la calidad del aire. Entonces, esta triple crisis ambiental es una triple crisis que enfrentamos, que todas, digamos, cada uno de los ramales, pues es todo un mundo de investigación con todos los retos asociados y que, como dije al principio, no puede atenderse uno de los ramales y no pensar en los otros, ¿cierto? Porque todos de alguna manera son retadores, nos retan en este momento y nos amenazan, hay que decirlo así, pues digamos nuestro bienestar como especie. Aquí voy a cerrar con una idea antes de ir a la segunda parte de la pregunta que hizo el profesor Alejandro, y es que hay otra manera de ver esto de la triple crisis ambiental, que es algo que en la ciencia se ha llamado en los tiempos recientes los límites planetarios. Resulta que un problema que resulta de definir la triple crisis ambiental es que concebimos estos retos ambientales y estos problemas ambientales como separados, ¿cierto? Como que uno es el cambio climático, otro es la pérdida de biodiversidad y otro es la contaminación, pero como que funcionan separados. Los límites planetarios hablan como de concebir la crisis como un todo, ¿cierto? Entonces estos límites planetarios, ahí les voy a sugerir una lectura, pues la voy a dejar con nuestros anfitriones. Los límites planetarios hablan de ciertos límites que estamos superando en la Tierra. Esos límites surgen de la idea de unas condiciones, digamos, aptas para la vida y particularmente, pues, hablando desde nuestra visión, pues, nuestra visión como especie, unas condiciones aptas para que los seres humanos estén en la Tierra. Y resulta que esos límites planetarios, voy a decir simplemente cuáles son para no detenerme en cada uno, pues está el cambio climático, la integridad de la biosfera, que es de lo que estamos hablando de la pérdida de biodiversidad, el cambio del sistema terrestre en términos de que estamos modificando la superficie de la Tierra, los flujos biogeoquímicos, que es que la Tierra tiene unos componentes naturales, pero estamos cambiando su composición, está la reducción del ozono estratosférico, ¿cierto? Que sabemos, por ejemplo, esa es una de las muestras de que podemos hacer cosas y las hemos hecho. Profesora, bueno, obviamente este tema es muy vasto y todavía nos quedan muchas preguntas en el pendiente, ¿cierto? Quisiéramos aprovechar algo pues como para manera de conclusión y ahorita con el evento pues de la COP16 y toda la relevancia que vuelven a tomar todos estos temas y todos estos tópicos, como hacia manera de conclusión, ¿qué piensa usted que podemos hacer en el país en breve para ayudar a mitigar todas estas problemáticas que usted nos acaba de mencionar? Y como pues en alguna medida algún consejo a nuestros oyentes para cerrar el tema. Sí, a ver, yo, por ejemplo, en el sentido de lo que me pregunta el profe Freddy, quiero celebrar de manera particular la realización de la COP16 en Colombia. Eso, de todas maneras, muestra un interés, muestra una intención, pues, y uno lo que espera es que las intenciones lleguen a buen término y se lleven a cabo. La COP tiene todo como un espíritu, pues porque en la COP se busca establecer agendas, compromisos, marcos de acción, todo esto encaminado a conservar
la biodiversidad, ¿cierto? La diversidad biológica, como lo dije ahorita al principio. Y a darle, este término siempre es controversial, pero lo voy a decir así, a darle un uso sostenible. Así como lo mencioné hace algún momento, no estamos hablando, cuando hablamos de usar la biodiversidad, no es, digamos, maltratar la biodiversidad o acabar la biodiversidad, sino aprender cómo aprovechar mejor todo lo que eso nos ofrece. Creo, hay quienes lo dicen de manera muy bella, que es aprender de la naturaleza, ¿cierto? De hecho, el lema de esta COP es paz con la naturaleza, ¿cierto? Hay un llamado general de tenemos que aprender de la naturaleza, ¿cierto? Hay un montón de procesos bellísimos de la naturaleza que nos enseñarían un montón de cosas si los observáramos con mayor detenimiento. Entonces, no, muchísimas gracias. Esperamos pues seguir estas conversaciones y poder ampliar estos temas más a profundidad. Ángela, muchísimas gracias por tu presencia.